señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. Sí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el 20 de junio, lunes 20 de junio del año 2022 y comenzamos la semana con una noticia que para mí ya era cantada. El triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Nadie mejor que el doctor Luis Fleischmann. Él es profesor de sociología del Palm Beach State College y copresidente del Centro Palm Beach para la Democracia. Nadie mejor que él para que conversemos sobre el tema, porque no es Colombia, es la región. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás tú? Un placer estar aquí contigo, Patricia. Gracias por atendernos. La verdad es que yo estuve pensando, ¿con quién se puede conversar esto? Y el nombre que me vino a la mente fue el de Luis Fleischmann, porque el tema no es ir ya a lo que pasó en Colombia, porque hoy amaneció todo el mundo lamentándose, Luis, pero ya esto es una realidad reconocida hasta por los grandes adversarios y es un tema que va a traer impacto en toda la región. ¿Qué significa esto para la democracia, Luis? Bueno, primero es muy interesante mirar el perfil de Gustavo Petro. Gustavo Petro fue guerrillero. Uno puede decir que uno puede renovarse o uno puede cambiar y uno no es la misma persona que fue cuando tenía 20 años, 25 años o 30 años y cuando tiene 60 años. Pero de hecho hemos visto en otros países exguerrilleros, si bien se acomodaron al sistema y quizá abandonaron las armas, hay un elemento que yo identifico en Petro que es común a muchos de ellos, quizá con la excepción de José Mujica en Uruguay. Es una retórica de amigo-enemigo. O sea, es una retórica de quién es mi amigo, quién es mi enemigo, y la cuestión es desmerecer, difamar, hundir a cualquiera que esté definido como enemigo. Es verdad que es a nivel de retórica, pero recordemos, la retórica puede llevar a la polarización también, a una polarización política que puede terminar mal, y recordemos que Colombia tiene toda una historia de violencia que data del siglo XIX y que en realidad hasta hace muy poco continuó. Petro está apoyado por la gente de la FARC, obviamente es o ex de la FARC, que obviamente apoyaron a Petro. Y por el otro lado, Petro ya dijo que a nivel internacional, él no está de acuerdo con Estados Unidos en el tema de la cooperación con las drogas, la exclusión de Cuba y Venezuela, Venezuela y Nicaragua. O sea, Petro quizá pueda respetar el sistema dentro de Colombia, como lo hace López Obrador, como lo ha hecho incluso Cristina Fernández, donde, bueno, hicieron lo que hicieron los desastres que hicieron, perdón por decirlo, pero llegado el momento de la elección, hubo elección limpia y la perdieron. Eso puede ser que se dé, yo no descarto eso. Pero vamos a ver polarización y vamos a ver a nivel internacional una Colombia que se va a alejar del sistema de países democráticos para abogar por países totalmente autoritarios, mafiosos, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua. Y creo que también habrá problemas con el tema de la cooperación de la droga, o sea que yo espero también un aumento en las actividades criminales de los carteles de la droga también. O sea, no veo como esto como una muy mala noticia, si bien entiendo por qué Gustavo Petro subió. Es un grito de protesta en contra del establishment. La situación económica
es mala. Escuchamos también del caso de los militares que asesinaron 6.000 personas inocentes con tal de acumular puntos y recibir promociones. O sea, una sensación de corrupción generalizada también en Colombia. O sea, todas estas actitudes de los políticos y de cosas que suceden en estos países no ayudan, porque se presentan estos candidatos populistas, demagogos como Petro, se presentan como la única alternativa posible. Y eso es un grave problema. O sea que aquellos que no fueron elegidos y hoy, como tú dijiste, lamentan la elección de Petro, que se miren al espejo y vean qué podían haber hecho diferente y qué pueden hacer diferente en el futuro. Lo que no logramos dar, y esto lo veo no solamente en América Latina, sino incluso en Europa del Este, en lugares donde hubo una transición a la democracia, donde la democracia fue frágil, donde los políticos generan un ambiente de corrupción que a la larga lleva al populismo, que también trae su propia corrupción. Y en algunos casos al populismo autoritario. Aunque Petro no sea un autoritario finalmente, como lo es Chávez o el chavismo, yo creo que él va a tender a ser una especie de López Obrador. Es lo que yo creo. Esa es la perspectiva que tengo de Petro. En el tema de ser un eslabón que se enlace con Venezuela, para decirlo de alguna manera, para el mal internacional, ¿cómo funcionaría eso? Porque ya estamos hablando de que en el tema globalizado está Rusia haciendo un papel que es sumamente delicado y que tiene, yo creo que el mundo entero en vilo. La economía, incluso que basada en el petróleo, en la gasolina, etcétera, está, la verdad, en un momento bien grave. Y Venezuela está jugando un papel muy importante. Ahora hay un eslabón más en el que se enlaza este socialismo del siglo XXI, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, es interesante porque si uno mira en los años 2000, gente como Evo Morales o incluso en su momento Ollanta Humala, antes de que haya sido realmente electo, ni que hablar de Rafael Correa en Ecuador, todos ellos se identificaban con Hugo Chávez abiertamente. Hoy en día es más difícil identificarse con Hugo Chávez abiertamente porque obviamente era para perder las elecciones. Entonces tanto gente como Boric o Castillo tratan de evitar una identificación con el chavismo. Pero de hecho yo creo que pueden llegar a ser lo que se llama colaboradores pasivos del chavismo, apologéticos del chavismo. O sea, esa creencia de que Venezuela hoy en día es un estado común y corriente y que hay que respetar la soberanía por encima de los derechos de los individuales, ¿verdad? ¿Cómo se llama? O sea, hay que respetar la soberanía nacional de Venezuela, hay que respetar la soberanía nacional de Cuba. ¿Y qué es respetar la soberanía nacional de estos países? Es respetar a los gobiernos autoritarios que reprimen a sus ciudadanos. Esta es la concepción de Petro. Puede ser que él no lleve al socialismo del siglo XXI ni llegue a ser lo que fue Hugo Chávez y lo que es Nicolás Maduro o lo que es Daniel Ortega. Pero va a ser un posibilitador, lo que se llama en inglés un enabler. Una persona que le va a abrir las puertas a este tipo de regímenes y de alguna forma los va a alimentar. Les va a dar el alimento que necesitan. No van a ser parte de las sanciones. Van a delegitimizar a la OEA bajo el mando de Luis Almagro, que se ha vuelto un enemigo para todos ellos, y yo creo que hasta también para Petro, pese a que todavía no hubo una confrontación directa entre ellos. Esto es lo que yo pienso. O sea, el esquema regional está totalmente en este momento pervertido.
el esquema regional, más allá de dónde está Estados Unidos. Obviamente Petro no simpatiza con Estados Unidos, como tampoco Boric simpatiza con Estados Unidos, como muchos entienden que Estados Unidos tiene una presencia. Hablaste de Rusia. Bueno, recordemos, Petro en realidad se rehusó a condenar a Rusia. Exactamente. Lo único que dijo fue que él está en contra de cualquier invasión. Eso fue lo que dijo, sin condenar a Rusia. Yo pienso que tranquilamente Rusia puede ver a Petro como un aliado, como alguien con quien puede tener cierta relación de amistad, ¿verdad? Y más cuando la FARC recibía en su momento armas rusas a través de Chávez y de Maduro. O sea que aquí yo no voy en este momento a profetizar qué es lo que va a pasar, pero aquí hay una alerta roja. Para mí hay una alerta roja. Muy seria. Muy seria. Y esto es algo que tiene que tener en cuenta también el gobierno norteamericano. Ya escuchamos salamerías por parte del secretario Blinken esta mañana. Que yo entiendo, es una formalidad, que están dispuestos a trabajar con el nuevo presidente y felicitaciones. Pero esto no es buenas noticias. Esto no es buenas noticias. Pero ¿es un formalismo? ¿Es diplomacia de micrófono? ¿O tú crees que sí va a haber, o sea, van a ser suaves con ese gobierno, van a hacerse los locos? ¿Cómo va a ser eso, Luis, esa relación? Bueno, primero yo creo que el nivel de cooperación que ha habido hasta ahora entre Estados Unidos y Colombia no lo va a haber. El gobierno de Petro le va a decir, olvídate de la lucha contra las drogas. Incluso puede llegar a pasar de que haga lo mismo que hizo Ecuador y Venezuela, de sacarlos directamente de las bases norteamericanas de donde monitoreaban el tráfico de drogas. Eso puede pasar. Pero el Departamento de Estado va a decir que América Latina sigue en camino a la democracia y en buen camino y que las relaciones con Estados Unidos son muy buenas. Y van a mostrar un par de estadísticas donde hay comercio. Pero nunca van a reconocer la gravedad del problema. Tú fíjate, Patricia, que hace unos días un avión fue incautado en Buenos Aires, que era un avión venezolano que no era, en realidad estaba arrendado por los iraníes y controlado por los iraníes. ¿Qué hace alta gente de la Guardia Revolucionaria con otros criminales venezolanos en un avión comercial? Todo esto es un problema de seguridad para la región. Ahora, puede ser que los objetivos no sean necesariamente gobernantes latinoamericanos, pero pueden ser americanos, pueden ser israelíes, por ejemplo, como ahora en Turquía. Puede ser la comunidad judía, perfectamente. ¿Cómo? Ahí está, están evacuando israelíes que son turistas, que fueron a Estambul a pasear y iraníes los estaban esperando en el hotel para matarlos. Imagínate. Y decir que hubo una alerta. Esto puede pasar tranquilamente en América Latina. Y esto no es bueno para América Latina. Que América Latina sea un lugar no seguro, de que la gente no quiere venir ni de turista. Todas estas cosas son cosas muy serias. Y te digo la verdad, Patricia, yo no sé hasta qué punto los norteamericanos están tomando esto en serio. Yo es que creo que no lo están tomando en serio. No una sola palabra de nadie, ni del Pentágono, ni del Departamento de Estado. Ni que hablar de los medios de comunicación en inglés. Entonces Petro es otro medio izquierdoso que salió elegido, pero bueno, otro más, no. Entonces es un problema de cómo estas cosas son percibidas. Yo que también creo yo que la verdad esto, estoy muy escéptico. yo también creo que esto dependerá mucho de las instituciones colombianas, ¿no? Si lo dejan hacer. Interesante que decís esto. Por ejemplo, uno de los contrapesos serían los militares, ¿verdad? Los militares están muy comprometidos con la misión que tuvo Colombia de combatir a las drogas. Y a la guerrilla. Y a la guerrilla, principalmente a la guerrilla, totalmente. A eso me refería en realidad, a la guerrilla antes que a las drogas. Y de repente puede venir un presidente que dice, a mí estos
me los quiero sacar de encima. Entonces puede haber una situación muy parecida a la de Turquía, donde en realidad se removieron a jefes militares fundamentales y se promovieron otros que eran más afines ideológicamente al gobierno turco. En realidad los militares estaban debilitados, pues los militares de alguna forma representaban esa concepción secular que amenazaba tanto a Erdogan. Y acá yo creo que Pietro justamente cuando hablamos del Estado colombiano, yo no digo que el Estado colombiano sea solamente los militares, ¿no? Pero ese es un caso. Y puede haber también cambios, por ejemplo, en la burocracia colombiana. Si la burocracia colombiana estaba acostumbrada a actuar de cierta forma, puede ser de que haya cambios donde la burocracia y el Estado colombiano se dirijan a funcionar de otra forma, ¿verdad? O sea, recordemos el término el Estado profundo que fue usado por Donald Trump en forma despectiva. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué fue usado por Donald Trump despectiva? Porque decía, bueno, el Estado profundo, aquellos que están en la burocracia tanto tiempo y están acostumbrados a hacer las cosas de la misma forma, son los que están bloqueando mi gestión. En este caso, el Estado profundo colombiano puede ser justamente una amenaza o por lo menos un freno para alguna política radical que pueda llegar a llevar a cabo el presidente electo Petro. Y entonces ahí el Estado profundo sirve como contrapeso. La burocracia más los militares. Y de esto yo asumo o los confronta Petro o se cuida de ellos. Si es el segundo escenario sería ideal, porque significa que Petro no llegaría demasiado lejos con su agenda radical. Pero si es lo primero, no sé qué pasaría. Posiblemente una confrontación. Sí, pero en Venezuela ocurrió lo mismo. En Venezuela había una fuerza armada con tradición de lucha contra la guerrilla y al final eso se desmontó totalmente. Hubo un proceso y lo que hay ahora es nada en relación a lo que había hace 20 años. O sea que... Lo que tú decís es correcto, pero recordemos que en Venezuela la guerrilla nunca llegó a ser del mismo nivel que en Colombia. Claro. Y segundo, porque no la dejaron, Luis. Porque no la dejaron los militares. Claro. Pero recordemos que después lo que hubo en Venezuela fue que Chávez mismo es un militar de rango medio y es así como subió. Llegó un momento en que los generales de a poco fueron perdiendo poder y nunca hicieron nada respetando el proceso democrático, por así decirlo, y cuando quisieron hacer algo ya era demasiado tarde, que fueron muy tarde y fueron individuos dentro de los militares que intentaron hacer algo. O sea, de alguna forma Chávez, al venir dentro de los militares y ser él el candidato, le fue más fácil neutralizar y cooptar a los militares. Hoy, de hecho, los militares son parte de la corrupción y de la mafia que maneja Venezuela hoy en día. O sea, le dieron de todo. Hablando de socialismo, le dieron casas de lujo y coches de lujo y una buena cuenta bancaria, así se los compraron. Y después los empezaron a vigilar mediante cubanos. Y a controlar. Y a controlar totalmente y quedaron en una situación así. O sea, esto es algo que Colombia debe aprender. No dejar que Pietro dé el primer paso siquiera en esa dirección. Yo sé que estoy hablando prácticamente como un golpista, pero no es mi intención. Simplemente las cosas han cambiado. Si en algún momento mirábamos a los golpes de Estado como algo negativo y a los militares como algo negativo, hoy en día estamos hablando de civiles como Pietro que amenazan la democracia y que son cómplices de elementos criminales en muchos casos. Ojo, quizá esté prejuzgando a Pietro, pero por lo que yo lo escuché hablar, no me infunde ninguna confianza, Patricia. Esa es la realidad, lamentablemente. Bueno, Luis, ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti por confiar en mi palabra.
Siempre, siempre es muy acertada. Gracias, Luis Fleischmann. Muchísimas gracias. Chao, chao. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.